Saludos amigos y bienvenidos en Familia, Canal Diocesano de Televisión. Tener hijos es una de las experiencias más bellas y transformadoras del mundo, pero también es un compromiso con la vida misma. En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, somos el padre o la madre de otro ser, estamos para siempre ya vinculados con él. Y a menudo nos puede preocupar cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función como padre o como madre en la educación de nuestros hijos. Pues bien, hoy vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer con la doctora Marta Pedraz, que participa en numerosas escuelas de familia y también interviene en distintos medios de comunicación. Es médico, psicoterapeuta y orientadora familiar y colabora con la Fundación COF Getafe. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Conchi. Y también están con nosotros de Fundación COF Toledo como psicólogos José Enrique García y Sonia Villanueva. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de la educación, del papel del padre, de la madre en la educación de los hijos y vamos a empezar por definir, si os parece, qué es la educación. Bueno, habiendo visto mucha impaciencia, se me ocurrió decir alguna vez a algunos padres que es una siembra a largo plazo, porque normalmente queremos ver resultados ya, cuanto antes. Y esta siembra lo que busca es que los hijos desarrollen lo mejor de sí que Dios ha puesto en ellos, que es lo que van a necesitar para la misión que tienen en este mundo, y luego también que vayan adquiriendo, si no lo tienen, de su ambiente también lo mejor, para que esa personalidad sea pues, lo más rica, lo más hermosa, lo más bonita y lo más maravillosa que pueda ser. Y ya metidos en faena, ¿hacen falta el padre y la madre para educar o bastaría solo con uno de los dos? Bueno, pues fundamental las dos figuras, porque es lo que hace, las características de cada uno de ellos, que son diferentes, es lo que hace que un niño pueda madurar adecuadamente, porque un padre y una madre no aportan los dos lo mismo. Entonces, bueno, ahora lo veremos más adelante, como la figura del padre aporta unas determinadas características a esa educación y la madre otras, con lo cual los dos unidos es lo que hacen que el niño pueda madurar adecuadamente y encuentre ahí pues, el desarrollo adecuado de todas las capacidades y lo mismo a nivel psicológico, emocional. Claro, si pensamos que educar es hacer una propuesta para la vida, para que la persona alcance la estatura que está llamada a tener, que cumpla su vocación y que sea feliz, no podemos obviar que la educación es siempre algo interpersonal. Por lo tanto, si están dos figuras que además son complementarias, padre y madre, la educación será más rica, puesto que la relación interpersonal será más rica. Como privar al niño de la escuela, ¿es mejor que se eduque en casa o que vaya a la escuela? ¿No? Sería el siguiente debate. Pues, por supuesto, volvemos otra vez sobre la relación interpersonal. Si el niño va a la escuela y establece otras relaciones, se irá enriqueciendo. ¿Y tienen los padres, podemos hablar de un estilo educativo propio? ¿Propio de la madre y propio del padre? De los padres. De los padres. De los padres, de lo que esto es... se lo he oído también a algún matrimonio ya un poco mayor que nosotros, con más hijos y más nietos. Y me acuerdo en la boda de uno de los hijos que decían: tened en cuenta que vosotros vais a formar una familia y que vuestro estilo tiene que ser el vuestro. No os empeñéis en que tiene que ser el del marido o tiene que ser el de la mujer, el que vieron en su casa. No, no. Tenéis que crear vuestro propio ambiente. Entonces, a eso tenéis que dedicaros. Por eso la necesidad de los dos, como acaban de decir tanto Sonia como Marta, que es normal. Lo que empezaron dos, padre y madre, procreación, tiene que continuar en la educación. Entonces, hacen falta los dos. Y yo pienso que siempre cada hogar se caracteriza por una cosa. Solemos decir que cada uno es hijo de su padre y de su madre. A mí me parece que es saludable y creo que a lo mejor en algunos matrimonios sí que se peca un poco de eso, ¿no? Pues yo lo vi en mi casa y se tiene que hacer así. Y yo creo que es sano el que se aprovechen las experiencias de cada uno de ellos, que se saque lo mejor de cada familia y que se cree un estilo propio de educar a los hijos. Sí, yo creo que los padres somos los arquitectos de nuestra familia y por lo tanto tenemos que dotar a nuestra familia de una estructura. No podemos, por lo tanto, traer la estructura que han hecho nuestros padres. Eso nos podrá ayudar a la hora de diseñar la nuestra, pero construir una familia requiere del trabajo de los padres,
Y para eso hacen falta los dos puntos de vista. El hombre suele ser más técnico, la mujer mirará más los detalles, uno será el referente ético, otro será el referente afectivo. En fin, podríamos hablar de esto un poco más, ¿no? Pero como arquitectos de la familia es imprescindible que tengan su propio estilo, puesto que va a ser su propia construcción. Y del mismo modo, no tratar de imponer uno sobre otro, ¿no? O como decía antes Sonia, esto en mi familia ha funcionado, o es lo que yo he vivido, lo que han hecho mis padres conmigo, no tratar de imponer sobre el otro ese carácter, ¿no? ¿Se puede hablar también de un instinto materno o instinto paterno? Yo creo que sí. Las mujeres, como acabo de decir, tenemos un instinto que nos lleva a proteger, que nos lleva a querer, ¿no?, por encima de todo, que nos lleva a defender al hijo, que nos lleva a estar más pendiente de sus emociones, mientras que el instinto paterno es un instinto más, diría yo, de guía, ¿no? Es un instinto que tiene más en cuenta, digamos, la ética o la moral, hacia dónde conducir, ¿no?, proyectarse hacia afuera, relacionarse con el mundo, con los demás, etc. De hecho, de forma espontánea, las madres y los padres tratan distintos a los hijos, con lo cual, claro que hay un instinto de la madre como a proteger, que tiene que ser compensado un poco por ese instinto paterno de capacitar y de lanzar al mundo. José Enrique. Yo creo que hasta el instinto materno tiene su cosita biológica por ahí, por el cerebro. Y por tanto es innegable. Y luego los padres parece que vamos un poquito como a remolque, pero vamos, también nos tiran los hijos de una forma distinta. A las madres parece que se les ve más ese afecto, lo que sienten, ¡ay, mi niño! Mientras que a los padres parece que estamos un poquito más a la reserva, pero también pensamos por dentro, este es mi niño. Se ha demostrado, fíjate, es curioso, pero se hicieron estudios y se ha determinado cómo durante el embarazo, ya somos padres, claro, ya tenemos una nueva vida, aunque no haya nacido, ¿no? Los padres que están involucrados, se les hace una medición en sangre y hay una hormona femenina, que es la prolactina, que es la que nos prepara a las mujeres para poder amamantar, ¿no?, a nuestro bebé, que también aumenta en el varón cuando está participando del embarazo de su mujer con esa proximidad y con esa ilusión. Qué curioso. Pues sí. O sea que van a tener razón los que dicen ahora, estamos embarazados. Estamos embarazados, es que es verdad. Cierto. Es un proyecto común, estamos los dos embarazados. ¿Es diferente, por tanto, la sensibilidad educativa del padre y de la madre? José Enrique. Totalmente. Como decía antes Marta, la madre parece que está más cerca, el corazón, lo inmediato, lo más necesario, mientras que el padre parece que mira un poco más allá, un poco más, digamos, de puertas para afuera. Entonces las visiones son muy bonitas, como decían, son complementarias. Al hijo le viene tanto la atención a lo cercano como el no te quedes aquí, hay más allá, algo más fuera de tu madre y de tu casa. Y por tanto son visiones, creo, muy hermosas que forman a la persona. Marta. Cuando nos fijamos en cómo se relacionan las madres con sus bebés y cómo se van relacionando los padres, estamos viendo cómo la madre está muy pendiente de, ay, mi niño, pobrecito, tienes miedo, claro, estabas aquí a oscuras, solito en la habitación, te has despertado. Ay, por Dios, pero ¿cómo lloras? Bueno, claro, la madre busca una explicación inmediatamente, ¿no? Pobrecito, pues es tu hora de comer y se nos ha pasado, si es que, ¿cómo no vas a estar aquí gritando, ¿no?, de desesperación, etcétera? El padre es el que coge al bebé de pocos meses y lo tira por los aires y le hace volar, ¿no? La madre casi se desmaya porque tiende a proteger, pero el padre coge al bebé y le saca fuera, ¿no? Le acerca a una realidad externa, le aproxima hacia los demás, le hace reír, que muestre su alegría también y procura siempre esa relación, digamos, con los objetos fuera de la realidad. Es el que hace el papel de sacar al niño de mamá y de ese apego a mamá, de esa fusión que tiene al principio, en la que el bebé cree que mamá es mía, además, ¿no? A mí esto me pasaba con mi hija pequeña. Se acercaban mis hijos mayores y decía, que es mía, ¿no? No dejaba que los demás se acercaran. Eso es una tarea del padre. La tarea del padre consiste en empezar a introducir al hijo en la realidad. Y la realidad es algo externa. Y no es nada baladí lo que estoy diciendo, porque si
En aquellas familias hiperprotectoras donde no se le deja intervenir al padre y se le arrincona de alguna manera y el padre trabaja y está a sus cosas, esos niños después no maduran bien, son niños muy protegidos, son niños muy apegados a mamá, muy pendientes de sus emociones, muy pendientes de la satisfacción inmediata de sus deseos y por lo tanto van a tolerar peor la frustración y van a posponer muy mal la satisfacción de sus deseos y a la hora de la verdad van a desarrollar algunas conductas que son las que después nos encontramos cuando vienen las familias a los centros de orientación familiar diciendo tengo un adolescente problemático, mi hijo no estudia, mi hijo no va a clase, mi hijo contesta, mi hijo no aprueba, etcétera. Totalmente de acuerdo, Sonia. Sí, además es que muchas veces se vive en la familia como lo hemos hecho todo muy bien, porque le hemos dado de todo y le hemos querido mucho y le hemos evitado cualquier sufrimiento, que es un miedo que se tiene ahora atroz a que los niños sufran. Es que no pasa nada, porque sufran. De hecho, muchas veces ni sufren. Lo que pasa es que te hacen a ti ver que como que sufren mucho. Y, entonces, y las madres somos muy sensibles a eso, ¿no? Pues eres la peor madre del mundo o no te quiero, y eso nos hunde en la miseria. Y sin embargo, es verdad, y sin embargo los padres, pues bueno, pues el niño ha dicho eso, pero esto es lo que hay que hacer. Pero sí que es cierto que si no se complementan esas dos formas de ser, esos dos instintos, el de materno y paterno, pues todo se ha hecho muy bien y no me explico cómo mi niño tiene estas salidas de tono, tiene estas conductas agresivas y es por eso, porque además no se les ha enseñado a esperar, no se les ha enseñado un montón de cosas que si se enseña, yo siempre digo que si se enseña en lo pequeño, luego se sabe actuar en lo grande. Entonces, en un saber esperar un vaso de agua, porque mamá está hablando con otra persona, pues ya te está haciendo ver que, bueno, que las cosas no son tan urgentes como tú, que eres pequeño y no sabes, estás haciendo ver, ¿no? Entonces, sí que es cierto que bueno, hay mucho peligro cuando la familia luego viene y piensa, todo se ha hecho bien, se le ha protegido, no se le ha hecho sufrir y lo que estamos haciendo, le estamos haciendo flaco favor. Hay que aclarar que cuando Sonia, José Enrique o Marta dicen la familia viene o cuando acuden a nosotros, estamos, para los que se hayan podido incorporar un poquito más tarde, hablando con 3 personas que participan de las realidades como colaboradores, como psicólogos, como expertos psicoterapeutas, en el caso de Marta, orientadora familiar, en los COF, en José Enrique y Sonia en el COF de Toledo y Marta en el de Getafe. Vamos a aclarar esto, ¿no? Que luego más tarde irá saliendo también, ¿no? Pero que habláis desde la experiencia de casos que os llegan, casos reales. Y vamos a continuar porque es una frase que también hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no? No existen 2 padres iguales. ¿Por qué? Pues evidentemente porque uno tiene bueno, partimos de una personalidad propia de cada persona, pero luego cada persona tiene unas vivencias y procesa su realidad de una determinada manera. Entonces no pueden existir, igual que no existen 2 personas iguales, no pueden existir 2 padres iguales. Y luego además te casas con otra persona distinta a ti, con lo cual pues el estilo educativo que entre los 2 se crea, pues no tiene por qué ser el mismo estilo educativo que el de tu hermano y tu cuñada. Entonces es cierto que no hay 2 padres iguales porque partimos también de personalidades diferentes y de vivencias diferentes. ¿Estáis de acuerdo en lo que ha dicho Sonia? Por fuerza. Absolutamente, o sea, no hay 2 personas iguales, luego no puede haber ni 2 comportamientos iguales, ¿no? Ante diferentes estímulos, ni por supuesto la suma de 2 personas diferentes, ¿no? Puede dar lugar a un estilo idéntico al de nadie, ¿no? Estamos hablando de identidad y esto es importante. Si estamos educando a un hijo para que adquiera llegue bueno, alcance la estatura que está llamado a tener, tenga una identidad propia, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que individuos distintos pueden llegar a hacer un estilo educativo igual? El propio es el de cada uno. Esto no sé si lo estoy explicando bien, creo que no, pero en la consulta lo que vemos es que los padres llegan cuando un hijo, sobre todo adolescente, tiene dificultades, diciendo que el problema lo tiene el niño. Y generalmente se echan la culpa el uno al otro. Lo que tú haces, lo que tú dices, es por tu culpa, porque tú no le has corregido, tú le has mimado, pues tú no has estado, etc. Cuando entrevistas a los padres por separado,
es muy gracioso porque les preguntas, bueno, pues, ¿y cómo es tu propia familia? Y dicen, la mía muy normal. Tendemos a pensar que lo normal es lo mío, ¿no? Porque hemos vivido unas normas, ¿no? Nos hemos educado con ellas y asumimos que eso es lo normal. Y hablamos de familias sanas, con problemas, digamos, bueno, pues no graves, en las que no hay una patología de fondo. Eso de pensar que lo normal es lo mío es lo que nos hace llevar a la práctica el estilo educativo que hemos recibido. Pero es que yo no he recibido el mismo estilo educativo si soy la primogénita que si soy la pequeña de una familia de 6, ¿no? Claro. O si soy la mediana de una familia de 3 y tengo un hermano varón antes y un hermano varón después, o somos 3 hermanas. Es que todo influye absolutamente y el estilo educativo es unívoco, es una relación de un padre con un hijo, de una madre con ese mismo hijo y de padre y madre con el hijo. Bueno, vamos a continuar una pregunta que antes Marta hablaba sobre este tema, ¿no? Existen, por lo tanto, 2 modos de sentir distintos, es decir, el padre y la madre sienten de manera diferente a los hijos, no estamos hablando de querer, estamos hablando de sentir, esto vamos a aclararlo, ¿no? Las emociones son diferentes en la manera de afrontarlas y de vivirlas los hombres y las mujeres. Las mujeres somos más emocionales, por lo tanto, como antes explicaba Sonia, sentimos más a nuestros hijos, ¿no? Somos más afectuosas o más afectivas, como lo queráis llamar, y sin embargo, digamos que la expresión emocional de los varones suele ser más contenida, ¿no? Más restringida, y por lo tanto, lo que sienten de los hijos, independientemente de que experimenten el mismo amor, tiene mucho más que ver con esas referencias, digamos, más éticas, ¿no? Que con lo concreto pequeñito, que es donde nos quedamos más quizá la madre, en el día a día. Estoy, por supuesto, caricaturizando, en el sentido de que lo estoy polarizando mucho para que se comprenda. Llevando al extremo, ¿no? Para que... Sonia, José Enrique. No, además es que la madre siempre en esa sensibilidad, pues muchas veces creemos que sabemos lo que piensan los demás y claro, pues sientes al hijo como parte tuya, como algo tuyo y además sabes lo que piensa, sabes lo que necesita. No, muchas veces no le dejas expresarse, pero bueno, aún así atiendes más a los sentimientos que tiene el niño y sin embargo el hombre está más en lo que, un poco llegando a los extremos también. Es verdad que bueno, que dentro de lo que es un hombre y una mujer, pues hay hombres que tienen características femeninas y sin dejar de ser hombres y masculinos, y mujeres que son menos afectivas, y bueno, pero llegando a los extremos, la mujer siempre estamos más pendientes de los sentimientos porque nosotras vivimos con los sentimientos a flor de piel, y los hombres son como más concretos. Estamos más en los detalles, entonces para nosotras es un drama que el niño salga a la calle y no vaya bien vestido. Para el hombre es que vamos a la calle y ya está. Y el niño no va desnudo. Entonces de repente nosotras entramos en pánico porque el niño va en zapatillas y te dicen tu marido, pero sí que las zapatillas son preciosas, si son muy bonitas, no pasa nada, no se nota. Entonces claro que sentimos distinto, porque nuestro sentir es diferente. De todas formas estamos hablando, digamos, un poco casi con estereotipos. Y hoy tampoco es así del todo la realidad, ¿no? Hoy estamos hablando de madres que trabajamos fuera de casa y que desempeñamos roles masculinos o ¿no? paritarios o iguales durante el día y luego volvemos a casa y somos madres. Y somos madres a veces con mucha ansiedad. Queremos poner en intensidad lo que no hemos podido poner en tiempo, ¿no? Y eso, ¿no? hace que queramos mucho y todo muy deprisa y todo, ¿no? Pues eso, muy intensamente. Y creo que bueno, pues la mentalidad masculina suele ser un poco diferente, pero también vive esa presión de la falta de tiempo, de llegar a casa y a ver si colaboras, y a ver si ayudas, a ver si haces, a ver si, ¿no? Y vivimos, bueno, pues todo es muy deprisa y todo es muy rápido y muy intenso. Y difumina un poco esas sensibilidades. José Enrique, ¿sentimos diferentes los padres de las madres? Por lo menos lo expresamos diferente. Quizás la mujer tenga más capacidad, en general,
para expresar eso que siente, y a veces el hombre, quizás también, no sé si por genética o por aprendizaje, tendemos a disimular los sentimientos, lo cual no quiere decir que no los tengamos, sino que no los expresamos. Entonces, ante una situación de peligro de un niño, pues la madre a lo mejor, ¡ay, mi niño! Entonces el padre a lo mejor, en vez de decir eso, lo que hace es dar 3 zancadas y enganchar al muchacho para que no se caiga o se pegue el golpe. Pero bueno, digamos que sentimos. Posiblemente ya sientan más. Me recordaba la comparación de antes. La madre yo la tengo un poco como gallina clueca, que es la que pi, para que vayan ahí todos a comer, los pollitos, o cuando hay peligro, aparece algún pájaro, parecía que venía el Milano, hacía su sonido característico, abría las alas y todos los pollos debajo, mientras que parece que el padre pues tiene, como decía un poco la referencia que decía antes Marta, tiene un poco de águila, como que empuja al polluelo para que se lance al vacío y empiece a desarrollar lo que tiene. Es lo que ocurre cuando un niño está montando en bici por primera vez con papá y mamá y se cae. Y entonces mamá le coge y, ¡ay, pobrecito mío, te has hecho pupa, ven que te cure! Y papá le mira y dice, no ha sido nada, a la bici otra vez, venga, ¿no? Qué diferentes sí. Y qué cierto es, ¿verdad? Y qué falta hacen esas dos. Y qué necesario apuntar a esos dos aspectos. Qué necesario. Bueno, si existe un modelo educativo, un estilo educativo propio por todas estas variables que hemos estado hablando, ¿existe también un estilo educativo paterno y otro materno? Sí, yo lo resumiría en que la mujer suele ser más bien de palabras. Digamos que lo envuelve todo. Es verdad que en general la mujer tiene más facilidad para lo verbal. Y entonces, pues con palabras suele envolver, decir más. Mientras que el hombre, como decía antes, con lo de cogerle es un poquito más, tiende más a la acción. Menos hacer y más, o sea, menos hablar y más hacer. Entonces, supongamos que ha habido cualquier conflictillo allí por casa, la madre, este muchacho, no sé qué, no sé cuál, ven para acá. El padre le coge el brazo y se lo lleva para allá. ¿Qué has hecho? Y en vez de soltarle 10 minutos de discurso, pues le hace una pregunta. Pero ya la ha retirado y le ha puesto firme. Entonces, por eso algunas veces dicen las madres, es que yo no tengo autoridad, pero llega mi marido y vamos, es que... Y no es que no se tenga, es que somos diferentes. Distintos. Sí. Por lo tanto, estilo educativo materno, estilo educativo paterno, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, eso depende un poco también del tipo de familia. No todas las familias son iguales y por lo tanto bueno, tendríamos que retrotraernos un poco. Yo tengo la impresión, sobre todo por lo que veo, ¿no?, que las madres estamos más en lo inmediato y de forma más expresa, como decía antes José Enrique, ¿no?, con las palabras, con esas intervenciones incluso no verbales, de abrazos, de caricias, también de miradas, ¿no?, de esas que podemos tener las madres, etcétera, mientras que el padre suele tener un papel de segunda instancia, ¿no? Es a quien se acude ya cuando la situación de alguna manera empieza a desbordar a la madre. Y eso está muy bien, porque en las familias, y si podemos lo veremos, ¿no?, hay que tener, si construimos esa familia, los padres siendo los arquitectos, tenemos que dotar de estructura, y esa estructura la configuran los valores, y los valores se articulan con reglas, normas y límites. Los padres consensuamos generalmente los valores, y después quien pone las reglas suele ser el padre, pero quien está día a día en la norma, que tiene que ser flexible según la edad, suele ser la madre. También es verdad que depende mucho de la presencia física en casa, ¿no? Ahora mismo vemos mucho conflicto de roles, mucho estilo educativo materno ejercido por un padre porque está en casa, y las mujeres tenemos mucha dificultad en general para delegar, para dejar que el otro tienda la ropa y la tienda a su manera, porque pensamos que si el calcetín no se tiende como lo tiendo yo, no se seca igual, ¿no? Entonces, a la hora de educar nos pasa un poco lo mismo. Intentamos tener un estilo, nuestro estilo suele ser muy presencial, muy afectivo, muy de normas, tienes que estudiar tanto, ¿no?, ahora no ves la tele, etcétera.
Mientras que el estilo de papá suele ser más un estilo de ¿has hecho todo lo que tenías que hacer? Sí, vale. Pues aunque sea pronto, ¿no? Deja de estudiar y puedes ver un rato la tele. Bueno, la siguiente pregunta la vamos a hacer ahora, la contestamos brevemente y hacemos la pausa. ¿Quién educa mejor? Por lo tanto, ¿el padre o la madre? Yo no sé si esta pregunta es políticamente correcta, Marta. Porque después de todo lo que hemos hablado, pues alguien me puede decir, mira, no, estáis viendo que son complementarios. Indudablemente, son complementarios, son necesarios los dos y no se puede, desde mi punto de vista, hacer una diferencia cualitativa, ¿no? O sea, perdón, existe la diferencia cualitativa, no se puede hacer cuantitativa, de mejor o peor, ¿no? Creo que siendo necesarios ambos, la educación es común de los dos, no es una educación que sea de la madre o del padre, es de ambos. ¿Qué pensáis? Sonia, José Enrique. Si hubiera que hacer alguna diferenciación y resumiendo mucho diría, si hay diferencias entre los dos, el que más ame y el que más viva lo que quiere transmitir. Estupendo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a recuperar luego este tema de la educación y veremos, por ejemplo, bueno, pues quién decís que puede educar mejor o qué es eso de educar en valores. También lo vamos a descubrir. Pero antes, nuestros niños. Lo hemos vuelto a hacer, los hemos juntado de nuevo y les hemos preguntado sobre diversas cuestiones. Este es el resultado. Cosas de niños. ¡Cosas de niños! Sí, la madre de Jesús, la madre de Dios, el Hijo de Dios, la madre de Jesús. ¿Y qué hizo? Pues dio la vida a Jesús. Fue la madre de Jesús. Llevar a Jesús a Egipto para que Herodes no le matara. Y luego de que le llevasen a Egipto, pues empezó la guerra y lo mataron. Cuidarán a Jesús. Cuidó a Jesús. Y concibió a Jesús. Por Dios. Cuidar a Jesús. Pues Ser nuestra madre. Ser nuestra madre. Querer ser la madre de Jesús. Sí, aceptar que ser la madre de Jesús. Y luego, pues, Aceptar todas las cosas que le hicieron a Jesús. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No, tú, porque yo no tengo ni idea. Pues porque la Virgen nació sin pecado original. Que no tenía pecado. Que seamos buenos. Yo también. Y yo que tengan dinero los pobres. Sí, porque los pobres no tienen ni comida. Ni dinero. Ni dinero, ni comida, ni casa. Agua no sé. Ni casa, ni agua. No puede beber agua porque tiene la boca seca. Ni como tú, que no tiene agua. Aquí no hay agua. Le pido por un niño que está aquí, que se llama Carlos, y por todos los que se han muerto, aunque no les conozcamos, y los que estén malos. Yo pido por todos los que estén malos, todos los que hayan muerto y todos los que... todos los santos, por Jesús y todo eso. Pues por los pobres, por los necesitados, por los enfermos, por la gente y ya está. Por los enfermos, por las familias.
Por nuestros amigos. Pues por la gente que necesita cosas, para que el siguiente día nos lo pasemos bien y nos dé un nuevo día, cada día. Pues que cuide de nosotros y de todos. Pues yo gracias, por mi familia, la que nos pido ayude. por el Papa, porque tiene mucho cargo encima, el pobre hombre. Por las almas del purgatorio. Y ya está. Y le damos gracias. Oh Señoría mía. Oh Madre mía. Yo me ofrezco a ti. Esta nuestra ausencia por nuestros tratados. Me estoy mordiendo el dedo. Cosas de niños. Recuperamos el tema, seguimos en familia con Marta Pedraz del COF de Getafe, con José Enrique García y Sonia Villanueva del COF de Toledo, todos ellos expertos, psicólogos, psicoterapeutas. Marta también es orientadora familiar, hablando precisamente del papel en la educación de los hijos, el papel de la madre y el papel del padre, de las sensibilidades educativas. Estábamos hablando justo antes de marcharnos a la pausa, ¿no? Ahora, retomamos el tema. ¿Cuándo son más necesarios el padre y la madre en la educación de los hijos? Yo no sé si hay etapas evolutivas, edades evolutivas propiamente de los padres y edades evolutivas propiamente de las madres. Por ejemplo, se me ocurre, de cajón, como diríamos, que un recién nacido es más de la madre. Claro, evidentemente. Precisamente por esa característica que tiene la madre de protección y de cuidado, pues evidentemente necesita más a su madre. Entre otras cosas porque el niño ha pasado toda una gestación con la madre y la necesita pues para la alimentación, sobre todo cuando se le da el pecho, ¿no? Y en la primera fase, en la infancia más temprana, pues evidentemente la madre como que está más involucrada y es la que mejor en ese momento puede atender las necesidades del niño. El padre, pues, cuando mejor hace su papel, que no quiere decir que desatienda al niño cuando acaba de nacer, pero sí Eso. Claro. Que no se nos vayan a escaquear. No. Pero sí que es cierto pues que esa forma de ser del padre, de lanzarles al mundo, pues es muy útil cuando el niño ya tiene que ir despegándose de la madre, porque el papel del padre muchas veces, o debería ser, y es generalmente, el que hace que se despegue, que vea que la realidad es otra, que le lance al mundo, que vea que su mamá no es solo suya, sino que tiene que buscar otra para él. Entonces, el padre hace mejor su papel cuando el niño ya empieza a ser un poquito más autónomo, porque le ayuda además a esa autonomía. Pero bueno, luego también habría que hablar de los ciclos vitales que tiene la familia. Evidentemente no es lo mismo el papel de un padre y una madre en los primeros momentos en el que el niño es totalmente dependiente, que luego cuando el niño ya tiene que salir a encontrarse con el mundo, la edad del colegio, la época de la adolescencia. Por las características de cada uno de ellos, cada uno tiene su papel, que son complementarios, como hemos dicho, pero sí que es verdad que el padre hace mejor su papel en las fases más avanzadas de la edad de la adolescencia, cuando tienen que chocar con los padres. O sea, los padres son pues el rompeolas de los niños, y eso a las madres lo llevan fatal, porque que un niño te diga, pues como decíamos antes, ¿no? Pues yo quiero hacer esto y eres la peor madre del mundo, pues sin embargo el padre pues lo lleva con más. Entonces ahí el papel del padre pues es como muy importante, más que cuando el niño acaba de nacer. ¿Compartís esta idea con Sonia? Un matiz por ahí. Sí. Cuando hay un hijo, le ha dicho Sonia bastantes cositas también, pero cuando hay dos, para prevenir celos, a veces tenemos el problema ese de que la madre se encuentra con los dos. O se coge a la abuela o se coge a quien sea para que atienda al mayor. Y es un momento muy delicado para que sea el padre el que se ocupe del otro, o de la otra, del mayor o de la mayor. Porque es un poco como ver que sí, que mamá está con el pequeñito, pero a mí también otra persona importante me está atendiendo.
y no que me dejan ahí alguien de segunda o tercera categoría, como si yo, pues eso fuera, yo qué sé, no sé si la adoptada o la venida por aquí, por esta casa de casualidad. ¿Qué tienen en cuenta aquellas familias que, bueno, pues por circunstancias X falta el padre o la madre? Yo considero que el padre y la madre pueden estar siempre, aunque no sea presencialmente. Hay familias en las que uno de los dos fallece, hay familias en las que uno por motivos laborales está bastantes periodos fuera de casa, etc. Y es verdad que el que se queda tiene la misión de custodiar la imagen del otro y presentársela a los hijos. Yo tendré una relación con mi padre distinta si mamá me habla de papá y me habla bien y mamá me dice a papá va a estar muy orgulloso de ti si ve este trabajo, si papá va a estar muy contento cuando vea cuánto ayudas, papá va a estar pues no sé, muy satisfecho con tus resultados, y no solo, o sea, cuánto te quiere papá, cuánto se preocupa papá por ti, no sabes cuánto le gustaría estar aquí, cómo le gustaría verte, cómo le gustaría abrazarte, cómo le gustaría estar en tu día a día. Esos niños crecen con la figura de papá y con una figura sana, buena, ¿no?, que mamá me ha ido inculcando. En los casos en los que papá no está, por el motivo que sea, distinto de distancia por trabajo o distancia o que haya fallecido, o mamá, sino porque ha habido una separación, ¿no?, o un divorcio de los padres, o porque, bueno, pues sea hijo de una madre que no ha tenido después o sea, está criando sola a su hijo, pues es importante buscar una figura masculina de referencia para que esté presente en la vida del niño. Hablo de figura masculina porque es más habitual una madre sola que un padre solo, pero si no sería lo complementario. Porque necesitamos, como hemos dicho antes, los dos referentes, un referente femenino en nuestra vida y un referente masculino. A lo mejor ese referente puede ser el abuelo, o puede ser un tío, o puede ser un buen amigo de la familia, pero al niño le hacen falta ambos, el referente masculino y el referente femenino, es decir, el padre y la madre. Y luego además cuidado con, sí que hay muchas parejas que se, a ver cómo digo, que uno al otro se echan en cara o se critican delante de los niños, y eso no es sano y no ayuda a madurar a los niños, porque además crecen con una figura distorsionada de su padre o de su madre. Entonces también, pues, mirar siempre todo desde lo positivo, claro, son pequeños detalles, los niños siempre están pendientes de todo. Entonces cualquier cosita que se dice uno al otro, cualquier niño pequeñito que tienes alrededor, de repente te sorprende repitiendo algo que tú has dicho. Y curiosamente es que se quedan siempre con lo peor, con lo cual si tú le llamas a, es que eres un desastroso, pues el niño se queda con esa imagen de un padre desastroso. Y las dos figuras, un niño necesita saberse querido por sus padres, padres que se quieren ambos dos y que están sacando de adelante y ayudándole a madurar adecuadamente. Con lo cual, echarse por tierra el uno al otro no beneficia. Entonces, cuando no está la figura paterna o materna por alguna razón que a lo mejor no es la más deseable, pues desde luego lo que no puedes decirle al niño, no está tu padre porque le importa más el trabajo, y bueno, luego ahora hablaremos también de los valores, ¿no?, y cómo se reflejan los valores en nuestra vida y en la educación de nuestros hijos. Pero bueno, con eso hay que tener también cuidado. Partiendo de la situación actual, podemos decir que el papel del padre está como difuminado, ¿no? Padres y madres intentamos o nos repartimos las tareas y se habla incluso de la conciliación laboral y familiar. ¿Qué os parece esto? Hombre, pues lo que vemos es que desde que las mujeres nos hemos incorporado al trabajo, salimos a trabajar como si fuésemos dos padres y luego volvemos a casa como si fuésemos dos madres, porque las madres queremos que papá colabore conmigo, que papá me ayude también con las tareas de casa, que papá me ayude y prepare la cena, que papá, es decir, sea mamá también. Nos presentamos muchas veces ante los hijos, ¿no?, por lo menos es lo que vemos en la consulta, como
si los roles fuera de casa fuesen masculinos y dentro de casa quisiésemos que fuesen femeninos. Y eso es una pobreza, porque conciliar trabajo y familia no significa que desaparezcan en casa papá y mamá. Lo ideal sería que mamá cuando vuelva a casa pueda ser mamá y que papá cuando vuelva a casa pueda ser papá. Igual que mamá en el trabajo es una mujer que trabaja. No hace, por mucho que los roles que se desempeñen sean más o menos tipificados como masculinos, ¿no? Eso conlleva a que si tenemos en casa dos mamás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Estamos educando al niño sin ponerle esos límites, ¿no? Esa, digamos, propuesta para la vida que hace el padre de situarle fuera en una realidad objetiva. Es decir, no estamos ayudando al hijo a madurar, porque el papel del padre es sacar al niño, ¿no?, del seno de mamá, de esa fusión con mamá, y introducirle en la realidad exterior. Una realidad que está llena de inconvenientes, que está llena de problemillas cuando es pequeño, pero que así poco a poco el niño, por un lado, empieza a tolerar la frustración, a posponer la satisfacción de sus deseos, y empieza también, por supuesto, a entender que hay otro y otros con los que tengo que relacionarme, que también tienen sus propios deseos, que tengo que empezar a empatizar, ¿no?, que además puedo estar solo sin mamá y no pasa nada, ¿no?, etcétera, etcétera. Todo eso es la tarea de madurar. Si a los niños les quitamos en casa a papá, que ayuda tanto en esta tarea, y papá adquiere un rol femenino de mamá al volver a casa, pues tenemos los jóvenes que tenemos, con tantos problemas de adolescentes conflictivos, adolescentes con problemas de dependencias, adolescentes con problemas de violencia, etcétera. José Enrique. Lo que estaba comentando Marta, este confusionismo actual, yo lo vengo observando hace ya, pues no sé, más de 2 décadas. Eran unas frases que había por ahí, yo por lo menos las resumía así: todos valemos para todo, o todos somos iguales. En el todos somos iguales hago un matiz, en dignidad por descontado. Pero lo que, si nos descuidamos, esta sociedad que intenta no solamente globalizar, sino masificar, lo que van intentando es hacernos prácticamente clones. Y cuando antes hablaban, tanto Marta como Sonia, de las diferencias que tenemos, tanto por ser varón, mujer, como por haber venido de una casa o de otra, es que yo de lo que me sigo admirando es que de la gente coincida en muchas cosas. Yo soy, digamos, un amante de la peculiaridad, de lo personal, de lo irrepetible. Que Dios nos ha hecho como somos cada uno. Dios no ha tenido que repetir a ninguno, ni genéticamente, ni en todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Pues porque eso es una gran riqueza que se va aportando, pues, en matrimonio, a la familia, a la sociedad, donde quiera que esté uno, ¿no? Entonces, difuminar papeles, como decía Marta, es una pobreza. Es una pobreza que, digamos, que se está como intentando imponer, o así civilinamente, irla metiendo, pero que realmente eso no es progreso humano, eso es empobrecimiento humano. Claro, igual que la ideología marxista lo que pretendía era cargarse, digamos, las clases sociales, ¿no? Su lucha era contra la diferencia de clases. La ideología de género lo que está intentando es cargarse la diferencia de sexos y, por lo tanto, generar identidades. A la madre no nos la podemos cargar porque es la que trae a los hijos al mundo y hoy por hoy es insustituible. Lo siento, pero es que eso es así. Sí. Pero entonces, ¿a quién nos podemos cargar? ¿Y a quién las técnicas consiguen eludir? Al padre. Por lo tanto, esa desaparición de la figura del padre, que está ahora mismo súper estudiada y conlleva, o sea, debajo es todo un mensaje de prohibir la diferencia, ¿no? Que seamos todos iguales, para que seamos masa, como decía antes Enrique, para que no seamos individuos, sino trocitos de masa. Y por lo tanto, la masa es mucho más manipulable, ¿no? No es lo mismo manipular a un trozo de masa que manipular a una célula de la sociedad, que es una familia, ¿no? Si todo lo que debilite a la familia es
va a favor de poder manipular, ¿no?, la masa. Y la diferencia de padre y madre es el objetivo claro a cargarse por parte de la ideología de género. La diferencia hombre y mujer, que además muchos de los conflictos que hay en la pareja es no entender esa diferencia. No entenderla y no tolerarla, además. Pues sobre esa diferencia vamos a hablar ahora, ¿no? Porque debemos educar diferente o de manera distinta a niños y niñas. Y es cierto que esto les condiciona más que la propia biología. José Enrique, Marta. Es que viendo nieto y nieta, ahora yo me estoy fijándome en los dos más pequeños que tienen ahora 2 años, no tiene que ver nada. La nieta con el nieto. Al nieto dale coches, puertas, mecanismos. A la otra, mándale sonrisas. Es que son, o sea, ellos mismos te obligan a tratarles de una forma distinta, pues porque son totalmente diferentes. Nos han hecho creer un poco que es social, ¿no? Porque a los niños le compramos coches y a las niñas muñecas. Pero es cierto que biológicamente y nuestro cerebro está construido de forma que somos distintos, con lo cual no podemos tener, no es una cosa que se construya socialmente. Un niño es un niño y una niña es una niña. Si bien es verdad que a veces todos los niños no son igual de brutos y todas las niñas son igual de sensibles, sino que hay veces pues, que hay niñas muy polvorillas y muy lanzadas, que es una característica típica de los niños, y hay niños como más sensibles. Pero evidentemente, aunque la educación tiene su peso, pero la biología tiene un peso muchísimo mayor. Y no debemos dejar que esto nos confunda. En los países nórdicos, que son los pioneros en todo este debate, ¿no?, de la igualdad, bueno, constituyeron los 5 países nórdicos algo parecido a nuestro Ministerio de Igualdad. Y ese instituto llegó a recibir hasta 56 millones de euros al año para investigar, ¿no?, y potenciar factores de igualdad entre niños y niñas. Por supuesto, casi todos los estudios hablaban de la construcción social de las diferencias. Somos la sociedad la que educa distinto niños y niñas, y ya está. Entonces, hubo un periodista que no se creía esto, y decía, ¿cómo es posible que esto sea así si se acaba, en el 2010 se publicó un estudio y se vio que en Noruega, el país que mayor igualdad se supone tenía, estadísticamente, resulta que las niñas noruegas escogían profesiones típicamente femeninas, enfermeras, maestras, médicos, y los niños noruegos elegían profesiones típicamente masculinas, ¿no? Eran técnicos, trabajaban en el ámbito de la construcción, ingenieros, etc. ¿Cómo es posible que dediquemos tanto a luchar contra la desigualdad y, sin embargo, tengamos esta paradoja? Bueno, el primer estudio fue muy divertido porque hubo un profesor de la Universidad de Los Ángeles que había hecho un estudio a través de Internet con 200.000 encuestas preguntando a chicos y a chicas de distintos países, 53 países contestaron, ¿no?, a esa encuesta acerca de las diferencias y luego sus elecciones. Lo que se vio es que donde había más desigualdades, en países más pobres, la elección tenía que ver con la posibilidad después de encontrar un empleo. Punto. No si es de chico o es de chica, sino podré encontrar un empleo, y por lo tanto había más igualdad a la hora de elegir. En los países con mucha igualdad, casi todos los países europeos, lo que se ve es que cuando hay igualdad social, entonces dejamos que elijan nuestros intereses, ¿no? Yo, que soy mujer, elijo profesiones que tienen que ver con lo que nos gustan a las mujeres, que es hablar, relacionarnos con los demás, ayudarnos unos a otros. Y sin embargo los hombres tienen otros intereses, que son los procesos, los sistemas, ¿no?, comprender la complejidad del mundo. Y eso es lo que se veía en ese estudio. Como no parecía suficiente, pues este periodista habló con otros investigadores de Inglaterra, y allí se había hecho un estudio precioso donde se ve cómo si
se cogía a niños y se les estudiaba, se les ponía juguetes, ¿no? Niños de 9 meses. Les ponían juguetes de niños, juguetes de niñas. Y con 9 meses que ni gatean, reptando, había 10 juguetes diferentes y un observador con un cronómetro. Medía y lo grababan en vídeo. Y los niños iban a los juguetes masculinos. Y las niñas, insisto, con 9 meses reptando, niños sanos, se iban a juguetes femeninos. Bueno, pensaron, a lo mejor les hemos influido ya culturalmente y les hemos vestido de rosa, de azul y tal. Veamos qué pasa con niños que tienen un día de vida. Entonces se cogió a los niños, niños y niñas, recién nacidos, un día de vida, y se les puso delante una cara. Se cronometró y las niñas mantenían más la atención mirando una cara que los niños. Una cara humana, de papá o de mamá. Sin embargo, cuando se ponía un artilugio, un juguete mecánico, las niñas apenas lo miraban y los niños mostraban interés, mantenían la mirada. En un niño de un día no hay ninguna construcción social, no ha pasado nada, ¿no? Bueno, como hay bastantes más estudios que refuerzan la idea de que, por supuesto, que tenemos diferencias biológicas, incluso desde que estamos en el útero de nuestra madre, como la testosterona, que es una hormona masculina, que las mujeres tenemos en la mitad de cantidad que los varones, influye ya dentro del útero, de manera que los bebés, en función de la testosterona que han tenido, van a desarrollar, cuanta más testosterona tienen, menor desarrollo de la empatía y más lento desarrollo del lenguaje. Esa relación también se ha medido y también está publicada. Entonces, diferencias biológicas, por supuesto, incluso prenatales. Diferencias que además se aumentan con la cultura y con la educación, estoy convencida. Porque no nos posicionamos porque yo soy hombre o mujer, porque todas las células de mi cuerpo lo dicen y voy a actuar distinto. Bueno, vamos a continuar una última pregunta. Se nos quedan en el tintero muchos temas, pero no tenemos tiempo para más, ¿no? Hablando de la educación en valores, ¿es importante educar en valores? Por supuesto. Sonia. Pero además, a ver, se educa siempre en valores. Lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta en qué valores queremos educar y en qué valores estamos educando. Porque sí que nos encontramos muchas veces que los niños tienen conductas que nosotros no esperamos y resulta que es que les estás transmitiendo valores diferentes a los que tú tienes conceptualmente. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Claro, es que el valor está guiando tus actos. Entonces, si tú inculcas valores de una manera o de otra que para ti no son importantes, los niños van a tener conductas que tú no esperas. Pero además es que muchas veces nosotros tenemos unos valores en nuestra cabeza, además como cristianos, como familia cristiana, pues tenemos unos valores que son pues el amor a Dios, la familia, y de repente te encuentras que cuando tú ves las actividades de una familia, pues no se ajusta a esos valores, porque lo que tiene peso es el trabajo, porque ambos están mucho trabajando fuera, entonces al niño no se les está transmitiendo, no se ve rezar en casa, se les está transmitiendo unos valores diferentes a los que tú quieres transmitirles. Y claro, hay sorpresas. Entonces es muy importante saber qué valores son importantes para ti y actuar con coherencia con esos valores y ser conscientes de que se los estás transmitiendo a tus hijos. Para terminar, José Enrique. De esto mismo, de los valores. Sí, sobre la educación en valores. Pues quizás para concretar un poquito o hacer más visible lo que estaba diciendo Sonia, pediría a los padres que hicieran su escala de valores. Él la suya, ella la suya, confrontaran y después que hicieran una especie como de revisión, a ver a qué dedicamos nuestro tiempo. A ver si coincide lo que hacemos, porque dedicamos el tiempo a lo que consideramos importante, con lo que parece que pensamos. Y si no coincide, como dice Sonia, vamos a intentar corregir. De hecho, eso en consulta se hace muchas veces cuando ves. Pues nos explican cómo los niños tienen ese tipo de conductas, pues les pides que escriban sus valores y que se vea, que hagan una especie de horario, a ver, pues qué es lo que hacéis y qué valores está reflejando lo que hacéis. Claro. Marta, terminamos. Bien, yo Educación en diría valores. básicamente que los valores configuran esa estructura de la familia, ¿no? Los padres construimos un proyecto familiar común y lo construimos
insisto, dotando a ese edificio de una estructura, y esa estructura se construye con valores, ¿eh? Y por lo tanto hay que conocerlos, hay que explicitarlos, hay que comentarlos, hay que vivirlos sobre todo, efectivamente. Bueno, pues ya lo ven, una tarea apasionante esta de la educación que nos daría para muchísimos más programas, pero no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a Sonia Villanueva, José Enrique García y por supuesto Marta Pedraz por acompañarnos. Gracias por su compañía. Y a ustedes les veo la semana que viene. Sigan en familia. Adiós.